Vale, buenas gente, vengo aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vengo a informarles por fin acerca del retiro de la persona un tanto importante dentro de la comunidad. Personalmente lo creo así. Lamentablemente este video lo tienen hasta posiblemente hasta el sábado por la mañana o tarde, no estoy del todo seguro porque he tenido problemas con mi internet en estos últimos días, así que por eso no lo tuvieron antes. Y respecto al video de Deimos, les prometo que pronto va a estar en el canal porque se vienen videos algo pesados y recuerden que todavía tengo noticiero pendiente que traerles. Pero en fin, vamos al video de esta ocasión. Y es que quiero compartirles que alguien importante, para mí puedo decirlo, y sé que para muchos también lo será, se ha retirado de Geometry Dash y es Avena A, ¿vale? Con doble A por ahí. Y quiero decirles y estaré mostrándoles una captura de su pestaña de comunidad cuando avisó sobre su retiro de YouTube, mencionando su publicación de Twitter, que también estarán viendo ahora mismo, donde decía gracias a todos, y colocó un leer con un link respectivo de un tweet longer en específico. Ahora mismo también su Twitter pues tiene otro nombre, ya lo vamos a ir mencionando más adelante, pero lo que menciona en tweet longer es lo siguiente: si quieres la versión corta, estoy dejando Geometry Dash y cosas de YouTube, tal vez para siempre o tal vez no permanentemente, fue lo que mencionó en su tweet longer. Si quieres aquí la versión a detalles, aquí vas. ¿Por dónde empiezo esto? Mencionó Avena en esa publicación. Esto siempre ha estado en su mente, pero a partir de la recién graduada de la escuela secundaria y con las cosas de la universidad y el trabajo que se acercan, realmente no se ha visto tiempo para él mismo para seguir jugando a Geometry Dash con otros eventos recientes y su salud mental que no quiere compartir, mencionó, y cree que este es un buen momento para tirar la toalla respecto a dejar Geometry Dash. Obviamente sus objetivos como jugador se detuvieron desafortunadamente, pues su hardest, por decirlo así, o su porcentaje más alto en algún Extreme Demon fue un 70% en Arctic Lights. Creo que tiene otros Extreme Demons completados, es un muy buen Demon Slayer, por ahí vi. También tiene un 37-93 en Rinnegan, que no es poca cosa. Y también menciona que su motivación para ser un jugador no está ni cerca de lo que solía ser antes. No se ve a sí mismo estando donde quería estar realmente, desafortunadamente, fue lo que mencionó. Menciona otras cosas que dice que lo han puesto triste, y cuando lo de Pou también tomó tracción y llegó toda la atención es cuando las cosas realmente comenzaron a bajar para él mentalmente. Las palabras duras, la crítica muy audaz, lo estaban comiendo vivo, menciona. Todo eso y ser un anfitrión o hosteador de Pou por primera vez no se veía a sí mismo a la altura de los estándares de los demás, por decirlo así, de otros hosteadores de otros niveles importantes que van a salir, así como lo es Pou, ¿vale? Se puede decir que está tirando o está tomando el camino fácil, pero esto es mejor para él como persona y para su propia salud mental, que aparte de la queja, dice, está tan agradecido que de todos aquellos que están alrededor de él, la gente que él conoció, sus mejores amigos, no se arrepiente de estar alrededor cuando ellos estaban. Quiere agradecer a los que ha conocido para siempre y los que tenía pues apoyándolo siempre. Nunca los olvidaré. Solo una última cosa que quiere decir. Dijo: muchas gracias por las experiencias. Otras notas que dejó muy importantes es que planea conseguir otro anfitrión para Pou, para que sea terminado por otro anfitrión. Junto a ese anfitrión también lo tenga Trusta, que de hecho cuando Pou termine de salir vaya a la cuenta de Trusta según lo planeado desde el principio, así como sucedió con WoW, su predecesor. Asimismo puso en no listado varios de sus videos de su canal, que de hecho estarán viendo una captura donde ya tiene muy pocos videos, seguramente los más destacados de algunos texture packs que él hacía de su propia cuenta, y asimismo algunos de sus mayores logros es lo que pude ver. Asimismo dijo de que, bueno, cambiaba su nombre a su antiguo nombre, creo que es Centra A, incluso en Geometry Dash lo podemos encontrar así. Mencionó su nombre de Osu y dijo que aquellos que estén interesados va a ser esa cuenta de Twitter la que van a tener abajo en descripción, asimismo como esta publicación de Tweetlonger la va a tener para diseño, fotografía y otras cosas de la vida real, creo que se refiere IRL, y GFX Material todavía estará tomando comisiones de hacer miniaturas, banners y otras cosas, fue lo que mencionó Avena, tratando de pues no desvincularse del todo, ¿vale? De la comunidad, podría entenderlo yo. Obviamente de Geometry Dash pues sí se retira,
yo considero temporalmente. Veremos qué sucede en el futuro. Avena también colocó a través de su cuenta de Twitter que los nuevos hosteadores de POW iban a ser Artsy-Burn, Geo y Lia. Mucha suerte también a ellos. Solo a Artsy-Burn lo pude encontrar porque ese señor lo sigo desde hace meses. A Geo y Lia no sé quiénes son realmente. Pero el caso es que luego, más tarde de esa publicación, el propio Avena avisó de que esto no está del todo decidido y que por eso dejaba ese citado en específico, ¿vale? Así que de momento lo que se maneja es que POW todavía va a ser hosteado por el propio Trusta. Creo que al no estar más Avena, el co-hosteador que antes era Tamori, creo que va a ser también host junto a Trusta, no estoy del todo seguro. Porque esto no lo ha pronunciado, no lo ha mencionado Avena, pero voy a estar muy atento y también ustedes si pueden estar atentos y mencionármelo, pues seguramente en algún próximo noticiero lo pueda mencionar respecto a esta situación de POW, que es lo único que les puedo compartir. Asimismo de que Deltex es un gran jugador y que es el verificador de este nivel, que es la secuela oficial de WoW. Me refiero a POW en esta ocasión, que creo, como digo, este nivel realmente no ha habido como actividad en YouTube, porque no he visto nada, ningún nuevo video desde la última preview que mostró, o la primer preview que mostró Trusta de todo lo que se había decorado. Creo que el nivel va por buen camino, tiene esa misma esencia de WoW y creo que el nivel va a ser un buen éxito, así como lo fue su predecesor WoW. Así que esta es la información que puedo compartirles en esta ocasión. Abajo en descripción, no olviden, van a tener los canales de los que he mencionado, de los que pueden encontrar obviamente las publicaciones del señor Avena A, y asimismo los videos que obviamente he usado para poder hacer este video. No me sigo enrollando, espero que de alguna manera les haya gustado este video informando acerca de este retiro de Avena A, que personalmente espero que solamente sea temporal y podamos verlo muy pronto en un futuro cercano dentro de Geometry Dash. Así que hoy sí, no me sigo enrollando, yo me despido ya. Yo soy Bertier y nos vemos en un próximo video, que va a ser un noticiero bastante bueno. Hoy sí, ¡chao!